buenas noches, bienvenidos a las 8:45. Mi nombre es Michelle Mendoza y como cada sábado es para mí un gusto acompañarlo durante 45 minutos. Hoy, sábado 29 de noviembre, sin lugar a dudas, uno de los temas del día han sido las bajas temperaturas. Los invito a que me acompañen durante esta emisión de noticias para que conozcamos qué ha sucedido en Guatemala y el mundo. Vamos con los titulares. Azúcar de Guatemala presenta los titulares. Sala de Trabajo del Legislativo dictamina favorablemente a la ley que establecerá que no se permite matrimonio de menores de edad en Guatemala. Tres hombres han sido detenidos en el departamento de Huehuetenango bajo la sospecha de ser los violadores de 18 mujeres en el área. Alarmante, en el país hay 17,000 personas sospechosas de estar contagiadas con el chikungunya. El 2014 cerrará con bajas en precios de materias primas y el aumento en concepto de remesas, consideran autoridades de la Junta Monetaria. En el mundo, vamos con México, quien ha sido dejada sin libertad 11 personas, las cuales fueron detenidas durante la manifestación del 20 de noviembre, mismas que pedían aclarar la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Azúcar de Guatemala presentó los titulares. Iniciamos con la información. Durante 3 meses serán analizadas las formas que tiene Guatemala para contrarrestar los delitos económicos. Estarán a cargo 2 entidades con especialistas internacionales. El Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala junto al Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica durante 3 meses estarán analizando los delitos económicos que se registran en Guatemala y que, según un experto argentino que integra el análisis, es uno de los más comunes en un gobierno, pero que afecta a los más necesitados. Hay otro tipo de delitos que también son muy dañinos para toda la sociedad y que mueven una enorme cantidad de dinero, como lo que puede ser evasión de impuestos, delitos en las aduanas, lavado de dinero. Vamos a estar charlando un poco de cómo se relacionan todas estas cosas y cuáles son los retos que tenemos como sociedad y como Estado para poder perseguir estos tipos de delitos. Carrara dice que, según análisis, América Latina reporta el mayor índice de funcionarios enriquecidos, y es que al momento de un proceso judicial solo se investiga una parte de quien cometió el delito y omite el hacedor. Nosotros hemos visto particularmente que lo que es la estafa al Estado es uno de los delitos más comunes y que más se ven en tribunales. Esto es usualmente muchas empresas que para ganar un contrato de obra pública o de lo que sea, pagan un soborno y luego obtienen por parte del funcionario ese contrato con un sobreprecio. Es decir, el Estado termina perdiendo dinero y se mueve un dinero ilícito y ilegal en 2 ámbitos: en la coima que se paga y al mismo tiempo en que el Estado le está pagando a una empresa de más por un servicio que debería cobrar de menos. Esto termina generando a su vez que muchas veces el servicio no es de calidad y evidentemente repercute sobre todas las áreas de políticas públicas que afectan a los sectores más desprotegidos y más pobres, lo que es salud, lo que es educación, seguridad, obra pública, etcétera. En este caso, un gobierno tiene la posibilidad de disfrazar un fraude fiscal como una legislación que permite que sea legal, y esto limita la investigación y se vuelve aún más compleja. Y tras la aprobación de urgencia nacional que se hizo en el Congreso de la República sobre el presupuesto 2015 este viernes último, un analista político considera que fue un error porque esto va a endeudar más a nuestro país. Según analista político, la aprobación de 70.600 quetzales del presupuesto 2015 fue un error debido a que endeuda más al país. El experto duda lo aprobado sea para el desarrollo del país. Es una irresponsabilidad total tener una
un déficit de 25.000 millones, porque de que vayan a recuperar más el próximo año es mentira, porque las condiciones no están como para recuperar más, ya que la confianza realmente ha perdido en el pueblo. Ese es uno de los grandes problemas que nosotros estamos viendo. Estamos a la puerta de ver un bipartidismo donde lo que están haciendo hoy en día es aprobar un presupuesto para el próximo gobierno, que uno de los dos partidos ya se siente en esa situación, pues pueda él seguir y llegar a su meta. El presupuesto general de ingresos e egresos fue aprobado de urgencia nacional el pasado viernes, con el voto favorable de 106 diputados, 10 en contra y en una sola lectura en el Pleno del Congreso de la República. Un instituto de la defensa pública penal con poco personal es lo que encontrará el nuevo titular, según la fiscal general Telma Aldana. Luego que la Corte de Constitucionalidad ordenara que el Congreso de la República conformara la postuladora para director del Instituto de la Defensa Pública Penal, la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Telma Aldana, señaló que la persona que está al frente tiene dos grandes retos. Uno de ellos será el poco personal para cubrir las audiencias. El primero es continuar con la capacitación adecuada que han recibido quienes integran la defensa pública penal. Yo reconozco que ha sido un proceso formativo idóneo, de tal manera que debe de darse continuidad. Y otro reto es, sin lugar a dudas, trabajar con un presupuesto tan limitado como el que tiene la defensa pública penal. Sabemos que donde se crean juzgados deben haber también fiscales, pero de la misma manera deben de haber defensores públicos, y la defensa pública penal ha tenido esa limitación derivado del presupuesto y entonces no cuenta con la cantidad de fiscales suficientes para cubrir todas las audiencias a las que debe comparecer. Ese es un gran reto para quien vaya a ocupar la dirección del Instituto de la Defensa Pública Penal. La abogada Blanca Stalin renunció al cargo de directora del Instituto de la Defensa Pública Penal. Cambiamos de información. Está avanzando la ley que busca aumentar la edad para contraer matrimonio. La Sala de Trabajo de Legislación del Congreso ha dado un dictamen favorable a esta iniciativa. La Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales ya le dio dictamen favorable a la iniciativa de ley que pretende se incremente de 14 a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio en mujeres y en hombres de 16 a 18 años. Según el presidente de la comisión, las mujeres no están preparadas a esa edad para casarse. La legislación establece que una mujer puede casarse desde los 14 años de edad y el varón de los 16 años de edad. Todos los estudios que se presentaron a la comisión, las ponencias, los comentarios, pues prácticamente nos han demostrado que a la edad de 14 años, si bien pues una mujer, por ejemplo, posiblemente empieza a tener o ha tenido su periodo menstrual, no significa que por esa razón ella ya esté en capacidad de quedar embarazada. El legislador aseguró que con esa iniciativa se busca garantizar los derechos humanos de las mujeres, ya que a esas edades, según él, se les obliga a casarse con hombres mucho mayores a ellas. A veces se obliga a la mujer a casarse, aparentemente pues existe una voluntad, pero la voluntad es de los padres o de los tutores, y la menor de edad de 14 años, que es una niña, pues se ve obligada a casarse. Adicionalmente a eso, se demostró con muchos documentos de que muchos de los matrimonios son entre una niña de 14 años y un hombre de a veces hasta de 45 o 50 años de edad. El parlamentario añadió que estarían esperando a que el Congreso apruebe lo más pronto posible la iniciativa para resguardar los derechos humanos de los menores.
Seguimos con más información. El 13 y 14 de diciembre próximo se realizará la 5ª Jornada Nacional de la Juventud. Esta es organizada por la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil y la Arquidiócesis Santiago de Guatemala. A esta actividad asistirán jóvenes de todo el país con el lema "Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos", lema que fue anunciado por el Papa Francisco para las Jornadas de la Juventud del 2014. Pues al finalizar esta jornada de Juventud en Río de Janeiro del 2013 y la actividad se realiza en Guatemala cada 2 años, animada por la Sección Episcopal de Juventud de la Conferencia Episcopal de Guatemala. Cambiamos el tema. El 2014 cerrará con cifras optimistas en trigo, maíz y combustibles. Otra de las cifras esperanzadoras para los guatemaltecos es que las remesas familiares cerrarán en el 8.5% más que el 2013. El Banco de Guatemala es optimista. Considera que el 2014 cerrará con precios a la baja como se han mantenido en los últimos meses. Según ellos, consideran que el trigo, el maíz amarillo y los combustibles se mantendrán en los mismos precios bajos. Los precios de las materias primas como petróleo, maíz y trigo han venido disminuyendo y eso de alguna manera contribuiría a que el nivel de precios se mantengan bajos y estables, tanto para el cierre de este año como para el cierre del año 2015. En otras cifras donde hay optimismo por parte de las autoridades es en las remesas enviadas por los connacionales desde Estados Unidos. El monto observado al 20 de noviembre es de 4.927.5 millones y lo que están estimándose que podría cerrar el año 2014 es un monto de 5.441.8 millones de dólares. Y bien, de esta cuenta nos vamos a una primera pausa. Por favor, quédese con nosotros que al volver tenemos más información de Guatemala y el mundo. Estamos presentando a las 8:45. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Canal Antigua 1. Sin lugar a dudas, de los temas que nos gusta hablar cada sábado es sobre el segmento que nuestra compañera Carolina Quiñones ha preparado para nosotros. Se trata de 3 preguntas A. Adelante, compañera. Hola, qué gusto saludarte, qué gusto saludarle a usted también. Bienvenido al segmento 3 Preguntas A. Se recuerda que buscamos uno de los principales temas a lo largo de la semana y pues buscamos entrevistar a un involucrado, algún experto sobre el tema para que nos pueda ampliar alguna noticia. En esta ocasión, en la semana, hablamos sobre los jóvenes, específicamente los que buscan mejorar nuestro país. Es por ello que el entrevistado de la semana es Diego Martínez, es un jovencito de 14 años. Él ganó un concurso en el Vaticano. La Secretaría de Prensa del Vaticano lanzó una convocatoria donde Guatemala ganó el primer lugar. Esto nos lleva a la primera pregunta. ¿En qué consistía el concurso convocado por el Vaticano? Tuve que hacer lo que es un spot de radio, lo hice de una oración de 1 minuto. Se trataba de fomentar lo que es la cultura de paz en el mundo. Tuve la experiencia bonita de haber concursado y haber ganado para Guatemala en el primer lugar, con una competencia muy reñida de los premios Cines de la Asociación Mundial para la Comunicación Católica. Estuvo bastante fuerte, ¿verdad? Este spot está titulado "Yo quiero la paz del mundo" y está grabado en diferentes idiomas, lo que es el castellano, inglés, italiano, francés y latín, por supuesto. Imagínense, tuvimos un llamado de paz desde Guatemala hacia todo el mundo. El primer lugar lo obtuvo Guatemala, el segundo lugar Kenia. Esto nos lleva a la siguiente pregunta. Al ser el ganador del primer lugar del concurso, ¿cuál es el siguiente paso?
Ganado lo que es este concurso, muy emocionante, ya que en este congreso donde se presentaron a los ganadores estaba el Papa Francisco y tuve la dicha de que él lo escuchara, ganar para Guatemala en otro lugar. Y bueno, para hacer algo muy emocionante, de mucha alegría, no solo para mí, ni para mi familia, sino que para toda Guatemala, voy a estar compartiendo con el Papa Francisco en una audiencia privada. Es un privilegio que tengo y bueno, ese privilegio lo tiene toda Guatemala. Una audiencia privada con el Papa Francisco. Sabemos que el Papa Francisco se ha caracterizado por buscar acercarse a la población de todo el mundo. Esto nos lleva a la última pregunta de 3 preguntas A. ¿Qué le dirás al Papa Francisco durante su audiencia privada? Es la invitación auténtica de todo el pueblo de Guatemala. Lo esperamos acá en Guatemala. Las puertas de nuestras casas, de nuestros corazones están abiertos. No miramos la religión acá en Guatemala, sino que siempre la paz, y esperamos que nos venga a hablar de Dios, que es la palabra que necesitamos nosotros acá. Diego ha recaudado firmas no solo de católicos, sino de distintas religiones de guatemaltecos. Esto para llevársela de manera física al Papa Francisco, y así la invitación hacia nuestro país sea una invitación directa. Y esperemos que próximamente contemos con la presencia del Papa Francisco en Guatemala. Con esto finalizamos 3 preguntas A. Muchísimas gracias, Diego, por darnos esta entrevista. Soy Carolina Quiñones. Regresamos ahora a Set Central para que usted se siga informando. Muchísimas gracias, compañera, por este segmento. Estaremos a la espera del próximo sábado para saber qué nos depara 3 preguntas A. Pero seguimos con más información y es momento de trasladarnos ahora para enterarnos qué es lo que sucede también, pero en el mundo. Iniciamos la información con una noticia que ha conmocionado sobre todo a Latinoamérica. Se trata del fallecimiento de Roberto Gómez Bolaños Chespirito, el cuerpo de este afamado comediante, quien falleció ayer en su casa en Cancún a los 85 años de edad, salió de su domicilio rumbo hacia la Ciudad de México para que se le puedan hacer varios homenajes. Bolaños, o como Chespirito, creador de innumerables personajes infantiles que marcaron a varias generaciones de latinoamericanos, murió la tarde del viernes por causas todavía no reveladas, aunque desde hacía 5 años sufría problemas respiratorios y achaques propios de su edad. Una patrulla de la policía turística custodiaba el vehículo fúnebre junto con 2 camionetas particulares que posiblemente viajaban los familiares. Cerraba la comitiva un vehículo de la funeraria. Bolaños estaba casado con Florinda Mesa, también artista y miembro de la vecindad donde vivía su personaje más famoso, El Chavo. Tenía 6 hijos. Unas 100 personas presenciaron la salida del cortejo fúnebre del exclusivo conjunto residencial Isla Dorada en la zona hotelera de Cancún. Algunos turistas que se enteraron del deceso acudieron al domicilio para despedir al humorista, entre ellos algún niño que portaba una gorra del Chavo. Los trabajadores de Televisa, la mayor productora de contenidos en español y con la que Chespirito trabajó toda su vida, dijeron a la agencia de noticias que cuando lleguen los restos del comediante se dirigirán a las instalaciones. Para el domingo, la televisora preparará un homenaje público en el Estadio Azteca, un recinto con capacidad para más de 100.000 personas, donde se suelen realizar partidos de fútbol del Club América, que era el favorito del humorista, y también espectáculos artísticos. Desde que se conoció la noticia de su fallecimiento, las redes sociales comenzaron a arder con muestras de cariño y condolencias. Tal vez por eso, y porque Bolaños era un activo tuitero pese a su edad, ese fue el medio elegido por sus allegados para mandar un mensaje de agradecimiento a los 6,7 millones de seguidores que tiene la cuenta @ChespiritoRGB. En nombre de la familia, gracias por tanto amor. Los esperamos mañana en el Estadio Azteca a partir de las 12 para despedirlo. Los Gómez, decía el mensaje. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto también mostró su pesar por esta vía. México ha perdido a un ícono cuyo trabajo ha trascendido generaciones y fronteras. Decir adiós sería tonto, un hasta pronto solo será, tuiteó por su parte Paulina Gómez, hija del querido humorista, junto a una fotografía en blanco y negro en la que aparece bailando sonriente con su padre. Ahora hablamos sobre Argentina. Se ha desatado el escándalo en ese país. Ha quedado a luz pública más de 4.000 cuentas bancarias a cargo de empresarios sin fiscalizar. El principal operador de televisión por cable en Argentina, filiales de bancos extranjeros, un diputado, un exfutbolista y hasta una ONG dedicada a la lucha contra esclerosis múltiple figuran entre los supuestos titulares de más de 4.000 cuentas en el banco.
y no declaradas ante el fisco, según una denuncia de este ente recaudador. La agencia estatal TELAM y también estatal Radio Nacional difundieron el listado de los contribuyentes argentinos que, según la Administración Federal de Ingresos Públicos, presuntamente participaron de una maniobra de evasión fiscal y fuga de capitales por 3.000 millones de dólares a través de la filial local HSBC. Y de esta cuenta volvemos a hablar sobre México. Han quedado en libertad las 11 personas que fueron capturadas el pasado 20 de noviembre cuando protagonizaban una protesta. Esto para recuperar a los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. La Procuraduría General de la República había acusado a las 11 activistas por los delitos de homicidio en grado de tentativa, asociación delictuosa y motín, todos delitos del fuero federal, por lo que fueron trasladados a penales de máxima seguridad en los estados de Veracruz y Nayarit. Para los jueces queda probado no solo la insuficiencia de las pruebas para los delitos imputados, sino las inconsistencias en las declaraciones de los agentes apresores, por lo que no dan valor probatorio alguno a sus testimonios, según un comunicado del Poder Judicial de la Federación. La entidad va más allá al asegurar que las declaraciones de la policía, supuestamente las víctimas de los activistas, generan inverosimilitud y no se ajustan a las reglas de la lógica básica, con lo que crean incertidumbre y restan credibilidad a los hechos denunciados por las fuerzas de seguridad. Entre las inconsistencias, el comunicado señala el número de supuestos atacantes, que primero eran 30, luego 16 o 18 y finalmente 11, y la imposibilidad de que quisieran privar de la vida a la policía porque no se tiene constancia de que tuvieran palos o piedras. Por eso el delito de homicidio quedó recalificado en el de lesiones. El documento agrega que ninguno de los detenidos reconoció haber estado en el lugar donde ocurrieron los hechos ni se conocían, con lo que acusarles de asociación delictuosa no tenía cabida. Además, el juzgado al que se turnó el caso en Veracruz se declaraba incompetente por los hechos ocurridos en el Distrito Federal. Por otra parte, la Fiscalía de la capital inició un proceso penal contra otros 4 detenidos a los que se les acusa de bloquear el aeropuerto de la Ciudad de México el 20 de noviembre por los delitos no graves. Hay que hablar sin lugar a dudas también de la enfermedad del ébola. El número de personas enfermas por esto ha sobrepasado las 16.000, de las cuales casi 7.000 han muerto, de acuerdo con las cifras más recientes de la Organización Mundial de la Salud. Y estas, difundidas el viernes por la noche por la agencia de la ONU, representan un incremento de 1.000 muertes con respecto a un informe de hace 2 días. Debido a la dificultad para recolectar datos, la OMS dice que posiblemente el número de infectados y muertos sea mucho más alto. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud anuncia que capacitará a profesionales de más de 30 países en América Latina y el Caribe sobre el manejo de esta enfermedad. Y de esta cuenta nos vamos a una segunda pausa. Por favor, quédese con nosotros que al regresar retomamos información de nuestro país. Gracias por continuar en sintonía de nosotros. Es momento de retomar la información que sucede en nuestro país. Siguen las deportaciones en Estados Unidos. Más de 414 vuelos han llegado hasta hoy a nuestro país, según el reporte brindado por la Dirección General de Migración. A la fecha han ingresado al país 414 vuelos procedentes de Estados Unidos, con más de 47.000 connacionales deportados. De estos, cerca de 41.000 son hombres, 5.800 mujeres y 174 menores de edad, según la Dirección General de Migración. En el tema de los vuelos, pues hemos tenido una disminución. Al empezar el año 2014, comenzamos entre 12 y 13 vuelos semanales, con aproximadamente entre 120 y 135 connacionales en cada uno de los vuelos. En estos últimos 3 meses, finalizando noviembre, tenemos 3.000, digamos, connacionales que han sido deportados vía aérea cada uno de los meses. Estamos hablando de aproximadamente entre 1.200 menos en estos 3 meses. Según Migración, aunque ha existido una disminución de vuelos en comparación con el año pasado, las cifras de este 2014 apuntan que el número de deportados sobrepasará los más de 50.000 deportados.
Seguimos con más información. En el interior del Aeropuerto Internacional La Aurora fue capturado Julio Armando González, de 26 años, por la Fuerza de Tarea Antisecuestros, en coordinación con la Policía Internacional Interpol. González se encontraba en Estados Unidos al momento de su captura. Investigaciones lo vinculan de formar parte de una estructura de secuestradores falsos pastores. Este detenido participó en el plagio y secuestro cometido en diciembre del 2013, entre ellos una persona en Tiquizate, Escuintla, y una más en Poptum, Petén, y otro en Asunción, Mita, Jutiapa. En junio pasado, 6 personas vinculadas a los falsos pastores fueron capturados en Escuintla y todos señalados de participar en varios secuestros. Además, la PNC indicó que esta banda operaba también en la capital. Más información para ustedes. Un juez penal de Huehuetenango decide enviar a prisión a un agente de la División Especializada en Investigación Criminal de la Policía Nacional Civil, supuestamente por asesinar a un comerciante del sector. El subinspector de la División Especializada en Investigación Criminal de IC, Ronnie Alfredo Vázquez Sosa, de 36 años, fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva bajo los delitos de ejecución extrajudicial en grado de tentativa y robo agravado. Con los elementos de convicción que tiene hasta el momento el Ministerio Público, pues el juez de garantías el día de hoy ha dictado auto de procesamiento en contra del sindicado Ronnie Alfredo Vázquez Sosa por los delitos de ejecución extrajudicial en grado de tentativa y robo agravado. Vázquez Sosa es acusado de asesinar al comerciante Henry Rivas Hernández el pasado 20 de septiembre, hecho que presuntamente cometió junto a los agentes Edgar Jiménez López, de 31 años, Manuel de Jesús Hernández, de 26, y Juan Caalcú, de 27 años, quienes fueron capturados de manera flagrante por agentes de la Policía Nacional Civil. En la audiencia para rendir su primera declaración, Vázquez se abstuvo de hacerlo, por lo que la próxima audiencia se realizará en febrero del año 2015. Si la persona que hubiera quedado ligada a proceso pues va a un juicio oral y público para solventar su situación jurídica, o bien en esa audiencia pues el juez pueda ordenar su libertad en base a los elementos de convicción que aporte el Ministerio Público y nosotros en calidad de, las señoras en calidad de querantes adhesivos. Los hechos resaltan que el 20 de septiembre último, Vázquez y los 3 agentes se llevaron a Rivas Hernández a bordo del vehículo placas 984 DGP con rumbo desconocido. Horas más tarde, Mario Rivas, primo de la víctima, llevó el dinero solicitado para que fuera liberado, pero también desapareció. Rivas Hernández fue localizado muerto frente a las instalaciones de la División Especializada en Investigación Criminal de IC, mientras que el primo quedó gravemente herido, por lo que las investigaciones continúan para determinar si será necesario someterlo a juicio. Cambiamos el orden de información. 3 hombres han sido detenidos en el departamento de Huehuetenango bajo la sospecha de ser los responsables de una serie de violaciones en aquel departamento. En la calzada Caibil Balame, en las cercanías de un negocio ubicado en la zona 5 de Huehuetenango, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a 3 hombres quienes portaban armas de fuego, municiones y envoltorio de aparentemente droga. Los 3 viajaban en una motocicleta que carecían de placas y que presuntamente se dirigían a cometer un hecho delictivo. Entre ellas se encontraba Martín Mauricio René Castillo Castellanos, a otra persona que iba en esta misma, que tiene por nombre Byron Omar López. También en esta motoneta iba una tercera persona, la cual fue identificada como Luis Enrique Castejón Obando. Después de la captura, trascendió que entre los detenidos se encontraba el responsable de ultrajar a 18 mujeres en la ciudad de Huehuetenango, versión que no pudo ser confirmada y serán las investigaciones que así lo determinen. 2 de los capturados ya han sido detenidos en anteriores ocasiones. Byron López fue capturado junto a otros individuos por asaltar comercios y Luis Enrique Obando fue detenido por conducir una motocicleta con reporte de robo. Y bien, vamos a una pausa más, pero al volver tenemos más información de nuestro país. Ya volvemos. Estamos presentando a las 8:45. Gracias por continuar en sintonía de las 8:45. Seguimos con más información de Guatemala. Hay que hablar sobre uno de los principales temas que aquejan nuestro país, y es que, según el Ministerio de Salud, hay bajo sospecha por lo menos 17,000 casos de chikungunya.
Según el ministro de Salud Pública, los casos acumulados de chikungunya hasta el momento son de 17.000 casos de nexo epidemiológico, de los cuales, según el reporte de confirmación por el Laboratorio Nacional de Salud, 161 son los casos confirmados actualmente. Zacapa y Escuintla son los departamentos que siguen con un alto número de casos. En el dato de acumulado reporta 4.319 casos. Y por supuesto que el departamento de Escuintla es el que reporta la cantidad más significativa con 11.530 casos a la semana epidemiológica que está actualizada el 27 de este mes. En cuanto a los avances en cobertura, más de 200.000 viviendas han sido parte del proceso de fumigación, según apuntó el representante de esta cartera. Pudiéramos mencionar que hasta el día 26 hemos llegado a viviendas, 205.009 viviendas que han tenido un proceso de fumigación, que han tenido un proceso de nebulización y abatización, que han recibido algún acercamiento del Ministerio de Salud, lo que implica que hemos tenido una acción que impacta en 809.091 personas. Y con el propósito de dar a conocer la memoria histórica, se ha realizado un taller con periodistas en el interior de la República. Uno de los temas que se abordaron es el tema de la reconciliación entre los pueblos indígenas. La Organización de Cooperación al Desarrollo capacita a periodistas guatemaltecos sobre el papel que tienen en la memoria histórica de Guatemala. Durante los talleres se implementaron herramientas a los comunicadores para abordar el tema. Estamos inmersos en un proceso de capacitaciones a periodistas guatemaltecos sobre el papel del periodismo dentro de los procesos de memoria histórica. Consideramos que la memoria histórica es algo muy importante dentro de el apostar por el futuro de un país para que no vuelvan a ocurrir las cosas que ocurrieron. Consideramos que no hay que olvidar el pasado, sino simplemente reflexionar sobre él, poder entender al contrario, al que en un momento dado fue enemigo. Durante el conversatorio estuvieron el exministro de Defensa y exmiembro de la guerrilla que participaron en el conflicto armado interno. Se nos invitara al general Julio Balconi y a mí, con la historia, pues él como exministro de la Defensa, yo como exmilitante del movimiento revolucionario en Guatemala, miembro de la guerrilla en aquellos años, que pudiéramos discutir, dialogar sobre diversos temas fundamentales, particularmente sobre la importancia de recuperar la agenda de los acuerdos de paz. El propósito de nuestra presencia aquí, por lo menos de la mía, es trasladarle a los periodistas del interior del país mi experiencia con respecto especialmente al proceso de negociación, pero haciendo énfasis en la reconciliación, digamos, en lo que individualmente le pasó a cada uno de los que estábamos en la mesa. Con esta capacitación, los organizadores esperan que los comunicadores divulguen el tema de la memoria histórica con la finalidad de implementar la reconciliación entre pueblos indígenas. Y a las 8 de la mañana con 43 minutos los guatemaltecos fueron sorprendidos por un sismo de magnitud 4.8 en la escala de Richter. Según el INSIBUME, el epicentro fue en las costas del Pacífico y este temblor fue sensible en Escuintla, Guatemala y Zacatepeques. La CONRED realizó un monitoreo y no se reportó daños materiales. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Yo lo espero el lunes desde las calles de Guatemala en el noticiero de las 6 y 7 a.m. Me despido por el momento, pero no se olvide que a las 8:45 mañana los mejores columnistas de este país. Descanse. Muy buena noche.